Buenas tardes a todos, bienvenidos. Francisco, Claudia, Giselle, Lorena, Luis del Águila, María Claudia. Queremos corroborar que se escuche bien antes de comenzar. No sé si nos pueden confirmar, habilitando sus cámaras, a través del chat, Se escucha como prefieran. perfecto. Muy bien. Se escucha perfecto. Bueno, buenísimo. Buenas tardes a todos entonces. Vamos a comenzar, bienvenidos. Vamos a arrancar con esta clase inaugural del Diplomado en Oratoria y Storytelling Empresarial. Ya está con nosotros Marisol Biagui, quien es la profesora y la tutora del módulo. Así que bueno, los dejo con ella. Aprovecho a contarles, para quienes aún todavía no han ingresado a la plataforma virtual, que todos los encuentros van a ser grabados y luego subidos en la plataforma para que los puedan ver, los puedan analizar la cantidad de veces que lo necesiten. Lo van a encontrar en cada una de las pestañas de los módulos, y esta clase inaugural también la van a encontrar dentro del módulo Introducción, que me imagino que algunos ya lo fueron completando por lo que pude ver. Así que bueno, quería contarles eso antes de arrancar, y los dejo ahora sí con Marisol para que entremos en tema. Adelante, Mari. Estás con el micrófono silenciado. Muchas gracias, Hernán, y bienvenidos todos. Un gusto, un placer poder conectar a través de la plataforma para interactuar, aprender juntos, intercambiar experiencias. El resultado siempre de cada una de nuestras ediciones tiene que ver con eso, ¿no? Como aprender de las distintas culturas, las distintas profesiones, las distintas miradas de la vida, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el enfoque de la oratoria, el storytelling y los temas que vamos a abordar. Voy a compartir pantalla para ver algunos aspectos que tienen que ver con la temática que vamos a ir desarrollando, para que ustedes también, en la medida que lo vean, consulten, quedan totalmente habilitados para desmutearse y hablar y preguntar, levantar la mano, según cómo estén familiarizados con la plataforma. Pero la idea es que en la medida que les surja algún tipo de duda, cualquiera de ustedes, conversemos. Mientras tanto, entonces, como decía, comparto pantalla para ir compartiendo todo aquello que tiene que ver con lo que vamos a transitar en el Diplomado en Oratoria y Storytelling Empresario. Les cuento que físicamente estoy desde Mendoza, Argentina. Para quienes no conocen o no han oído sobre este lugar, estamos al oeste, una zona de montaña donde se producen muy ricos vinos, así que tranquilamente los jueves podemos brindar, ¿no? Durante los encuentros, por lo menos al cierre, para ponerle esa chispa a cada uno con lo que acostumbre a beber. Una vez que hayamos hecho los ejercicios, hacemos brindis virtual para que lo tengan en cuenta y se preparen. Estos son los tres ejes, a grandes rasgos: todo lo que tiene que ver con las técnicas de oratoria y storytelling, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una historia adaptado al mundo corporativo. ¿Cómo hacemos para apelar a la emoción? ¿Cómo hacemos para ser más efectivos? ¿Cómo hacemos para romper el esquema tradicional y comenzar nuestro speech, sea el que sea, una clase, una presentación, una entrevista laboral, toda vez que tenemos que hacer un contenido para redes, de manera diferente, sabiendo, digamos, cómo funciona el cerebro y, en definitiva, qué recursos tenemos que utilizar para ser más productivos y efectivos? Entonces, de eso se trata, un poco entender la parte más técnica para luego tener resultados eficaces. La parte de imagen personal y programación neurolingüística, que de alguna manera aborda todo aquello que necesitamos saber para que siempre lo que tenemos que decir sea más atractivo y protagónico que aquello que decidimos vestir. Es decir, que nada le robe el protagonismo a la palabra. Es un poco ese es el espíritu, la línea por la que vamos, ¿no? La amplitud de vocabulario, la variedad, cómo adaptar las palabras, o a veces cuando hablamos términos técnicos, a distintos tipos de públicos,
ya me contarán ustedes qué experiencias tienen, y todo lo que es presentaciones efectivas, donde también tenemos en cuenta el diseño visual y la estrategia de contenido. Y acá, de alguna manera, les cuento el cronograma, cómo vamos trabajando cada uno de los módulos, para finalmente, nosotros creemos fervientemente en el tema del aprendizaje organizacional, cómo hay que integrar todos los temas, y que todo aquello que nos atraviesa, que nos pasa por el cuerpo, se convierte en herramienta o en habilidad. Por lo tanto, está previsto que el jueves 13 de abril, en el último encuentro, cada uno de los participantes, en función de el tema elegido, los tiempos establecidos y demás, hace su presentación oral, visual, el respaldo a través de alguna de las plataformas, PowerPoint, Canva, Prezi, el que acostumbren a usar, o el que aprendan a usar, o el que elijan, porque también vemos a lo largo del diplomado las ventajas de las distintas plataformas que tenemos hoy, sumamente intuitivas y colaborativas, para poder hacer presentaciones profesionales que sirvan para los distintos ámbitos y que verdaderamente complementen todo aquello que tenemos para decir, esas ideas, toda vez que tenemos que vender, toda vez que tenemos que atraer, toda vez que tenemos que persuadir. Bueno, hicimos como esta introducción. A ver, estamos en un diplomado de oratoria y storytelling. ¿Quién se anima a romper el hielo y contar desde dónde está conectado y de alguna manera qué lo trae por acá? ¿Cuál es el interés particular? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién? Va bien, muy bien. Bueno, María Claudia levantó la manito. Bienvenida, estás muteada, ahí está. Hola, gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Claudia Vera. Estoy en Bogotá, Colombia. Soy de acá. Trabajo en la Universidad de los Andes. Soy la coordinadora de relacionamiento. Este es un nuevo cargo porque antes yo trabajaba solamente con filantropía, que consiste en donaciones para becas a estudiantes, y el público con el que trabajaba eran donantes, empresarios muy exitosos que apoyan a estudiantes, y estudiantes que apenas están empezando su universidad. Era como un tema de diferentes segmentos para tratar. Ahora voy a tratar con los egresados, es decir, los estudiantes cuando ya se gradúan, porque estos egresados se van a convertir en donantes, y con el Centro de Trayectoria Profesional, que es el organismo que les consigue trabajo a los estudiantes. Entonces, tengo todo el espectro ahora de personas para conversar, y tengo ahí un tema como que necesito de verdad expresarme apropiadamente con cada uno de los segmentos. Es por eso que estoy aquí. Bien, María Claudia, bueno, gracias por compartirlo, gracias por estar acá. A esto que tú le llamas segmento, nosotros luego lo vamos a llamar públicos. Vamos a hacer como este ejercicio de tu mapa de públicos, para luego tener como herramienta a la vista y poder definir un mismo mensaje, un mismo speech, cómo se adapta, cuáles son las palabras adecuadas o el modo en que lo transmitimos en función de los intereses de esos públicos. Digo, no es lo mismo el estudiante que está cursando, el egresado, el empresario que también quiere colaborar. Bueno, entonces, enhorabuena, y ojalá sea súper fructífero para ti, estamos para ayudarte. A ver, Gistel, que está esta manito levantada, ¿qué nos cuentas desde dónde estás? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿Dónde estás físicamente? Bueno, estoy en Argentina, Buenos Aires, la parte de zona oeste. Bueno, me enteré de esta propuesta, y bueno, si bien estaba enmarcada en lo que es la cuestión empresarial, digo, bueno, por ahí encuentro algunas herramientas que estén relacionadas con mi trabajo. Yo soy profesora de inglés en escuelas secundarias. Excelente. Y aparte de trabajar con adolescentes, también soy profesora de otros profesores de mi área. Bien. Por lo tanto, digamos, tengo un público variado. Y algo que digo que vengo hace años con la preocupación, con el interés, buscar esto de la oratoria en cuanto a
digamos, a poses, a gesticulación, y principalmente a la forma de hablar. Yo siempre trato como de mirarme y pensar en cómo doy mis clases, tanto adultos como adolescentes, y siempre tengo esa sensación de que, no sé, hablo o digo las cosas con un poco de duda o de temor, y digo, yo siento que transmito eso. Por lo tanto, digo, me gustaría aprender estas cuestiones, ya te digo, desde lo que es lo físico, y también por ahí los modos en que hablo. Y bueno, también entre amigos y otros colegas más conocidos, por ahí me dicen como que mi tono de voz es todo como se dice, muy leve, monocorde. muy chato. Claro, ¿no? Bien, bien. Y bueno, eso también, digo, son cuestiones que yo digo, porque bueno, de alguna forma, en mi trabajo hay una venta de las ideas que yo tengo, del por qué aprender inglés a mis alumnos, a mis chicos, o cómo incentivar a otros profes colegas. Entonces digo, bueno, quiero aprender eso, y bueno, viendo acá los módulos, digo, uy, creo que cada uno de esos módulos van directo para mí, así que digo, Sí, me están Giselle, hablando a mí acá. gracias por compartir, y te digo, toda empresa, toda institución, o sea, decimos empresarial, pero en realidad cada institución vende, un docente frente al aula vende, o vende para que otros de alguna manera consuman el idioma, o esos alumnos se enamoren del idioma, y entonces la estrategia de cómo dar las clases, todo lo que decías, los recursos de cómo transmitirlos, cómo jugar con la voz, cómo jugar con la presencia. Entonces, bueno, es súper válido tu aporte, y está bien que hayas hecho la observación. Sí, decimos que lo enmarcamos en el título empresarial, pero entendiendo, ¿no?, que toda institución es una empresa, porque de esa manera nos ayuda a ver de una manera más tangible las herramientas. Claudia, levantaste tu mano, ¿cómo estás? Sí. Hola, ¿cómo están ustedes? Soy Claudia Gramonte, estoy en Santo Domingo, República Dominicana. Hermoso. Desde que vi el anuncio del curso, me motivé, me cautivó, porque lo voy a utilizar en múltiples cosas, en múltiples, en todo, Bien. en todo. Yo trabajo comunicación estratégica y comunicación digital. Yo soy encargada de comunicación digital de una institución estatal, de una institución de gobierno, y también soy encargada de comunicación de una escuela de comunicación oral, que da clases de oratoria en mi país, da clases de locución, y yo soy docente también ahí. Entonces, sí, soy docente, doy clases de oratoria para niños, en algunos grupos me tocan adultos, siento que todavía me falta para dar clases algunas cosas, quiero afinar cosas. Y doy clases de estrategias de comunicación de crisis, ese tipo de cursos. Entonces, esto yo lo voy a utilizar en todo. Lo voy a integrar en mis clases, lo voy a integrar en mis estrategias de comunicación. El storytelling es lo que es la línea de comunicación que se está usando. La gente necesita historias para conectar, para motivarse. Ese es el mensaje que le llega a la gente a través de las plataformas digitales. Y eso, todos los discursos tienen que estar basados en storytelling, tenemos que construir historias que motiven. Y desde que vi el curso dije, este es el curso que necesito, definitivamente. Bueno, qué alegría. Tengo muchas expectativas, altísimas expectativas. Bueno, así que vamos a aprender muchísimo, sé que voy a aprender mucho. Un placer. Qué bueno, Claudia, que te hayas sumado. Ojalá estemos a la altura, pero siempre dispuestos a ayudarte. Claro que aprovecho sí. con tu comentario para comentarles que en la plataforma van a encontrar material. O sea, cada vez que damos un módulo se complementa con bibliografía digital, videos, digamos, recomendados o que les alcanzo a mostrar como para que después lo puedan procesar. De un encuentro al otro, lo que logramos, lo que pretendemos, es que ustedes tengan que desarrollar algún tipo de ejercicio para exponer en el encuentro siguiente. Entonces, esta es la manera que encontramos de integrar lo que se da en cada encuentro en vivo, para que al siguiente ustedes ya puedan ir viendo la evolución, ¿no? Entonces, como ustedes después en la plataforma también encuentran no solo la presentación que hacemos en cada clase, sino la clase grabada. A muchos les sirve
ver esa clase una vez que finalizó, o durante la semana, para que cuando interviene, habla, se expresa, poder empezar a observar, así como decía recién Giselle, bueno, qué aspectos tengo que ver, prestarle atención de mi cuerpo, de mi mirada, cuando me expreso, no solo la percepción de cómo creo que digo las cosas, sino escucharnos, y en función de todas estas observaciones es que podemos empezar este proceso de optimizar, ¿sí? Más todo el plus de información para encontrarle también el fundamento científico. Cuando hablamos de cómo funciona el cerebro, por qué el storytelling hoy por hoy es la gran herramienta de persuasión, por qué es importante articular, ampliar el vocabulario, regular la velocidad, el volumen, todo eso tiene un fundamento científico, ¿no? Y conocerlo es súper importante porque le da sentido a los cambios que debemos hacer, siempre buscando el fin de ser más persuasivos, de convencer. Entonces, bueno, cada uno de ustedes le va aportando en cada encuentro esos condimentos necesarios para retroalimentarse, porque todos aprendemos de la experiencia de cada uno. Bueno, don Luis había levantado la mano, y luego Francisco y Edgar. A ver, Luis, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Luis del Aila y como decía Claudia, la verdad es que yo también tengo unas expectativas altísimas del curso, altísimas. La oratoria es algo que a mí siempre me ha gustado y me ha apasionado mucho. Y en este caso me llamó mucho la atención que lo combinaba con un tema de imagen personal y storytelling, que yo creo que la imagen personal para uno venderse en una empresa o en la vida es sumamente importante. Y me apasionaba tanto que yo hablaba con Andrea, quien me ayudó en el tema de inscribirme, y le digo, Andrea, me da pena porque yo la primera clase no voy a poder recibirla bien como se debería, sino que si me miran ando en el carro, Oh. porque estoy en un tema de viaje, ajá. No, pero estoy Tranquilo parqueado. y atento, por favor, Luis. No, estoy parqueado, no hay ningún problema. Ah. Ajá, pero es la única clase que me tocó así recibir viajando en carretera. Bueno, Pero pues sí, la tranquilo. verdad es que este es un tema de oratoria que la verdad siempre me ha apasionado mucho y creo que me va a aportar muchísimo en mi trabajo. Yo tengo una semana en un nuevo trabajo que estoy asumiendo un tema de una coordinación de distribución y transporte y pues Ajá. me va a tocar desarrollar un departamento desde cero y creo que me toca vender ideas, me toca hacer y deshacer, entonces pues creo que este tema de oratoria, storytelling y saber venderme me va a ayudar muchísimo. Qué lindo desafío, Luis. Gracias por haberte sumado y participar aún estando en viaje en carretera. Y por supuesto, ¿no? Cada uno, como verán, tiene sus desafíos. Fíjate, Luis, que para cuando estemos culminando ya habrá pasado un tiempo y también nos vas a ir relatando cómo es eso de hacer y deshacer, que es Sí, total. alucinante. Así que ustedes, en la medida que también tienen dudas particulares de cómo lo tienen que aplicar, obviamente que es bienvenido escucharlos. Francisco, a Francisco lo vemos ya su imagen, él está muy formal y ahora nos va a contar dónde está, desde dónde se conecta. Hola, buenas tardes, mucho gusto para todos. Yo les saludo de Tegucigalpa, Honduras, ¿verdad? De hecho, yo trabajo en la parte bancaria. Entonces, por eso de repente me ven así formal. De hecho, estoy en una salita de juntas porque no llego a llegar a mi casa por los horarios. Entonces, preferí mejor quedarme por acá. Trabajo en la parte de riesgos dentro del banco. Mi trabajo me demanda mucha relación e interacción con diferentes áreas, diferentes niveles dentro del banco. Vi el curso, comparto un comentario que dijo la compañera, lo vi anteayer, creo. Me llamó la atención y hice toda la gestión posible para poder estar acá el día de hoy. Más allá de mi expectativa por mi trabajo, yo siempre considero que este tema de oratoria es una habilidad que debemos de tener aplicado a nuestro día a día, ¿no? Creo que tener esa expresión, esa facilidad para diferentes ámbitos es una habilidad que debemos de desarrollar todos, independiente de un trabajo u otro, ¿no? Entonces eso fue lo que a mí me llamó la atención. Otro tema es que en mi trabajo me demanda mucha reunión, pero virtual. Entonces sí he sentido así como
no es lo mismo cuando estamos todos en una sala de juntas a cuando yo estoy aquí en un computador que no todos encienden su cámara y yo no sé si aquel me está escuchando o a mí, y ahí como que ya me detengo un poco y no siento que no sé si estoy transmitiendo realmente bien, si la gente lo estará aceptando, ver esa transición, ¿no? De tener a alguien en vivo a estar aquí frente a una computadora que no sé si la gente me estará escuchando, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me llama la atención ver cómo desarrollarlo. Bien, Francisco, aprovecho para anticiparte que cuando vemos recursos para tener en cuenta cuando estamos presencial o cuando estamos virtual, hay todo un ABC de lo que hay que tener en cuenta y además hay distintas maneras de transmitir la información para tú todo el tiempo poder estar chequeando si eso que dices alguien lo está escuchando, cómo generar interacción y cómo mantener la atención. Una tarea que te dejo ya pendiente para el encuentro próximo es, si vas a estar siempre como en la sala de reunión o en ese tipo de silla en la que estás, todo ese tipo de bamboleo que uno hace mientras habla, y a veces inconsciente, cuando estamos hablando puede generar distracción. Entonces, para que tú empieces a tomar conciencia, si mientras estás hablando en una reunión virtual, te mueves con la silla, ¿no? Vamos a ver todos los elementos que nos suman y todo aquello que tenemos que tener en cuenta, corregir, la parte de luz, el tema de la mirada, cómo jugar con la interacción. Bueno, también qué pasa con las manos, qué pasa con la postura cuando estamos a través del formato virtual. Donde mucho de la expresión del cuerpo obviamente queda anulado, entonces con más razón la voz empieza a jugar un tono, un rol fundamental, ¿sí? Entonces sobre eso vamos a estar. Bueno, espero que puedas estar cómodo aún estando en el ámbito laboral para recibir el curso, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, Francisco, gracias por compartir, bienvenido. Y nos queda Edgar, que levantó su mano ahí. Hola Edgar, ¿cómo vamos? Hola, buenas tardes. Les saludo desde acá de Guatemala. ¡Wow! ¡Qué lindo! Gracias. Bueno, yo me desempeño como gerente general en una empresa y también asesoro a otros gerentes. Entonces tengo varios grupos a mi cargo, pero también apoyo ONGs donde tengo relación con grupos de jóvenes, grupos de padres de familia. Entonces este curso me ha llamado mucho digamos, la atención para poder impactar o poder desarrollarme de una mejor manera en esas personas que esperan también de mí que les pueda apoyar, que les pueda hacer no solo el conocimiento, sino que les pueda impactar de otra manera. Entonces, esa es la manera en la que yo quiero, digamos, adquirir el conocimiento o las habilidades para poder transmitir de una mejor manera los conocimientos a estas personas y pues, qué más que poder motivar en lo que pueda, ¿no? En las vidas, Bien. impactar vidas. Excelente, Edgar, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí también. Bueno. Gracias. Cada uno ha hecho su aporte y hay una pregunta que les voy a dejar flotando para que en el próximo encuentro empecemos a desmenuzar qué representa para cada uno y qué parte, ¿no? Les toca con respecto a herramientas o habilidades a desarrollar. Y la pregunta es, ¿qué ves cuando te ves? Esto es una pregunta que no es para que la respondan ahora, pero sí para que tomen nota, ¿no? ¿Qué veo cuando me veo? ¿Qué veo cuando me veo a través de la plataforma y están los que no se quieren ver y están los que se ven y no pueden dejar de verse porque no les gusta lo que ven, y entonces empieza toda esta dinámica de ¿qué ven cuando me ven? Y para después poder reconocer qué aspectos verdaderamente es una cuestión de acostumbramiento y qué aspectos sí influyen en el mensaje que transmitimos, ¿sí? Entonces, bueno, queda esa pregunta. Después siempre es muy rico cuando compañeros con los que no nos conocemos físicamente pueden dar, sí, un poco como recién yo le dije a Francisco, no lo habíamos escuchado hablar, pero había algo de formalidad en él y a la hora de expresarse
Ese envase, así le llamamos cuando nos referimos al tema de lo que estamos vistiendo eventualmente, va muy en línea con su forma de expresarse, el ámbito en el que se desarrolla, y lo que estamos buscando permanentemente es que podamos ser persuasivos en todos los ámbitos que nos desarrollamos. Entonces ahí vamos a tomar las herramientas. Bueno, hay una manito levantada, pero no está nombrada la personita que pretende compartir. Adelante, Galaxy A12. ¡Qué nombre! Hola. Bueno, no sé si nos escuchas, cuando quieras, quedas habilitada para hablar. Mientras tanto avanzo, ¿sí? Bueno, de paso aprovecho para decirles, toda vez que se conecten desde un dispositivo que no sea el suyo, si ustedes ponen el cursor en el cuadradito, en el rectángulo donde aparecen, en la parte superior, van a ver 3 puntitos en azul. Desplegando los 3 puntitos, ahí Zoom les da la posibilidad de poner el nombre, o si quieren, que muchos tienen apodos y quieren que los llamemos de alguna manera en particular. Luego, si ese dispositivo no es de ustedes, por eso no aparece el nombre, pueden volverlo a cambiar con tranquilidad, así que bueno, prueben si quieren mientras están acá, aquellos que no están familiarizados con esa herramienta, o sea que ya lo tengan incorporado. Bueno, acá veíamos entonces los temas, ¿no? La programación neurolingüística, el tema de vestimenta, el personal branding, está muy ligado porque tiene que ver con construcción de marca, ¿no? Soy profesora de inglés, perfecto, pero todo el tiempo construyo mi marca para que otros profesores consuman mi manera de enseñar, para que los estudiantes estén felices y para que a futuro pueda desarrollar mi carrera y a veces hasta por ámbitos insospechados, pero la construcción de marca también tiene que ver con que me recomienden mi reputación, mi historial, mi trayectoria, todo eso lo que puedo sostener en el tiempo y es mi huella digital, cómo procedo, cómo me muevo por la vida, como Francisco en el banco, digamos, el hombre duro que analiza si nos da plata o no, ¿no? Riesgo. Entonces, obviamente que él también tiene que, en su rol de representación, mostrarse de determinada manera, pero eso no significa que si mañana Francisco da clases, no pueda expresarse también para ese público al que se está dirigiendo. Entonces, aprender a entrar y salir, como decía María Claudia, ¿no? Movernos con distintos públicos implica que no con todos nos debemos comunicar de la misma manera para ser eficaces. Y bueno, la parte, como les decía, del módulo 3, toda la estrategia visual que complementa toda vez que aprendamos, esto es para hacer presentaciones en nuestro ámbito laboral, si queremos hacer contenido para redes, cuando tenemos que ser muy concretos y específicos para contar una idea, para contar una historia, y cómo manejamos en vivo, tanto presencial como virtual, todas estas situaciones imprevistas. Entonces, de todo esto va. Entonces, pregunta. Seguramente dentro de lo que es el ABC, cuando se hacen los estudios, digamos, está el ranking de las personas que le tienen miedo o les genera inseguridad hablar en público, y fruto de eso es que pierden oportunidades o no se animan a participar. Nosotros tratamos, cuando proponemos los ejercicios, que cada uno de alguna manera detecte ¿hay miedo a qué? O sea, alguien que tenga como panic attack acá entre los participantes, pero de decir me paralizo, por lo que los he escuchado, se desenvuelven bastante bien. Hay personas que verdaderamente lo sufren. Para todos, digamos, hay como una receta. Lo más frecuente es, ante una idea, no saber cuál priorizar, qué formato dar, apelamos a lo tradicional. Y suele haber un error en el ámbito de las empresas, de las instituciones, de repetir fórmulas que quizás aprendimos en aulas.
colegio, universidad, y hacerlo todo muy lineal, ¿no? Desarrollar un tema. Entonces, bueno, lo que aprendemos es a cómo estructurar y que cada parte de nuestro speech, por más que hablemos de un speech de 30 segundos, de 1 minuto, tiene sus condimentos. Entonces aprendemos, como una receta de cocina, aprendemos a condimentar. Y otra cosa es todo lo que me puede llegar a servir para poder comunicar al mundo. A veces tenemos muchas ideas. Pregunta que les hago a quienes están conectados, ¿qué tal la presencia? ¿Cómo están? Si están, o si no están, pero si están en LinkedIn o en LinkedIn, ¿qué tan actualizado está? ¿Qué tanto? Edgar puso cara de LinkedIn, ¿de qué me habla? Por esos lugares yo no paso. ¿Estás o no estás? Dime si, no sé si te puedes desmutear, pero si no... Sí, sí, estoy en LinkedIn, pero Pero lo he dejado desactualizado. sabía que esa cara me decía algo. Puso cara así como de sorpresa cuando decía. Entonces, otra tarea que pueden hacer con tranquilidad, y el que no, estamos todos en el grupo de WhatsApp, así que podemos conectar. Para quienes todavía no se han sumado formalmente, bueno, pueden conectarse a través de las redes, con todo el personal de la Escuela de Negocios, y canalizar todo tipo de duda que tengan, ¿no? Nos gusta ayudar. Entonces, si tengo mi presencia en LinkedIn, tengo que estar actualizado, la foto tiene que ser actualizada, tiene que ser una vidriera virtual, tengo que mostrar lo que estoy haciendo actualmente, y eso no significa que me convierta en un influencer o una persona adicta a las redes, pero hay cierto contenido que es muy relevante que en distintos ámbitos, comunidades y públicos se vea, para poder complementar la información que yo pongo estática. Por lo tanto, eso también es algo interesante para que lo piensen de aquí a la semana próxima y podamos hablar si la dificultad está en por qué no lo actualizo y por qué no lo uso. Todo el tiempo nos están googleando, todo el tiempo nos están monitoreando, y por lo tanto, en esta que hablábamos de construcción de marca o de un profesional con proyección, es importante mantener actualizada la información de lo que estamos haciendo, nuestros logros, nuestros avances. No da lo mismo estar dedicando, invirtiendo 1 hora, 2 horas semanales para nutrirnos de herramientas, que no hacerlo. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que uno tiene que leer hasta dónde, pero sí compartirlas. Entonces, bueno, desde este lugar es que nosotros decimos, bueno, oratoria como uno de los ejes centrales. Es una estrategia, se trata de identificar las ideas para transmitirlas de las ideas clave, para transmitirlas de una manera clara, simple, concreta, directa, sin vueltas. Y nuestra variable, que a partir de ahora empieza a ser clave también, es el tiempo. ¿En cuánto tiempo debería yo vender mi proyecto? ¿En cuánto tiempo debería expresarme en tal reunión de directorio? ¿En cuánto tiempo debería explicarle a mi cliente por qué sí, por qué no, o sea, le vamos a prestar dinero? Si mantengo una reunión, si voy a una entrevista, si busco un inversor para mi emprendimiento, el tiempo pasa a ser clave, y hay, como decíamos, una estructura. Entonces, es muy común que nosotros a cada ejercicio que proponemos, en cada encuentro, estipulemos un tiempo. Y lo que descubrimos es que en 30 segundos podemos desarrollar una idea. La semana que viene vamos con ejemplos bien concretos de storytelling, de anécdotas personales, de todos esos recursos que nos sirven para conectar con los distintos públicos. Empezamos a descubrir que tenemos vivencias, historias, experiencias que son muy ricas, dándole la forma correcta para impactar, para linkear con algún tema, para introducir, para romper el hielo. De eso se trata.
todo este mix de la oratoria y el storytelling. Entonces, también para que vayan pensando, ¿qué anécdotas interesantes para compartir con este público y que permita conocer un poquito más de mí, permita transmitirles un poco más de mí, puedo llegar a elegir para contar, ¿sí? ¿Qué anécdota, para que quede flotando y lo piensen? Así la semana próxima podemos compartir. Ese viaje, esa experiencia que salió mal, ese negocio que no me atrevía y finalmente sí, cuando cambié de trabajo, mi primera entrevista laboral, a aquel episodio en el colegio, aquel bullying que transformaste en fortaleza, aquella confusión con otra persona y que finalmente, no sé, después la confusión les permitió desarrollar una amistad, esa persona que odiabas y de repente hoy es tu pareja. ¿Cuál es la invitación? A empezar a ver cómo hechos de nuestra vida los podemos estructurar y en poco tiempo transformar. Ahora queda la invitación solo para que piensen cuál de todas esas anécdotas que generalmente cuentan estaría buena para compartir con este público, porque empezamos a hacer la lectura de los distintos públicos. Entonces, como decíamos, cuando vayamos a este ejercicio de la anécdota personal, vamos a tener un tiempo máximo de 1 minuto para desarrollar. Y quizás muchos de ustedes ahora dicen, pero es que en 1 minuto no se puede contar nada. Y lo que vamos a comprobar es que 1 minuto nos sobra para contar una idea de manera contundente, efectiva. ¿Qué nos ha pasado con el tiempo y mucho más acentuado post pandemia? Todos queremos que sean las cosas rápidas, que sean concretas, no queremos perder tiempo. Las mismas plataformas nos han seteado, ¿no? Como para cumplir horarios, la reunión dura de tal a tal, entonces en ese tiempo tiene que estar toda la información. Muchos de ustedes habrán visto conferencias TED, que más de 20 años atrás comenzaron siendo conferencias muy concretas, que apelan a la emoción, que siempre cuentan historias de 18 minutos. Ese formato fue una novedad 20 años atrás. Hoy, la misma empresa que diseñó, la misma gente, está trabajando en conferencias de 6 minutos. Dentro de los encuentros les comparto un par de libros de cómo se estructuran las conferencias TED, porque es muy interesante el proceso, aprendemos mucho de esas conferencias que vemos, que son la síntesis de meses de trabajo. Entonces también nos queda acá como una reflexión, que para ser efectivos, para ser claros, para ser directos, hay que diseñar la estrategia como veíamos recién en la definición de oratoria. Pero el tiempo ahora puede ser un aliado o puede ser un enemigo. Y lo real es que si no aprendemos a comunicarnos de manera clara y efectiva, adaptado a los distintos públicos en el tiempo necesario, en el tiempo exacto, se pierde el interés, no nos prestan atención y finalmente nuestros objetivos no se cumplen. Por eso es tan pero tan importante. ¿Tenemos a alguien en el auditorio conectado que su gran problema sea que se explaya demasiado cuando habla y lo que justamente le cuesta es ser concreto, claro, sintético? ¿O tenemos todas personas que son todo lo contrario? Tenemos como 2 grandes perfiles, ¿no? Está el perfil del informático, por ahí el diseñador, no sé, Francisco, el hombre de banco, de ser muy concreto. A ver, Geraldine, y está el que se explaya. Bueno, en particular me pasa que yo doy entrenamientos, entonces a veces quiero desarrollar una idea y siento que la persona como que no queda clara, entonces termino explicándole y le vuelvo a explicar y a veces siento que se me dificulta como la llegada de la información. ¿Qué pasa? Hay gente que capta muy rápido, pero hay gente que se le dificulta más este tema y en mi caso yo soy educadora internacional con esto del tema de las uñas acrílicas, gel, todas estas cosas, y he dado conferencias en diferentes países. Entonces,
¿qué pasa? Llega un momento donde yo quiero como simplificar sin perder el contenido, pero hacen muchas preguntas que redundan en lo mismo y siento que debe ser que quizás algo no queda claro. Bien. Entonces, a veces me cuesta como esa parte de la estructura del discurso. Y es una de las cosas por las que estoy aquí, ya que me gustaría aplicarlo mucho en lo que son las redes sociales y más con los reels, todas estas cosas que necesito es contenido rápido, pero de valor. Bien. Bueno, Geraldine, te cuento, y para todos, ¿no? Cuando estamos transmitiendo, y ya vamos con vos, Francisco, decirlo una vez es necesario, pero no es suficiente. Y o sea, digo, el mensaje que queremos transmitir. Por eso ahí Geraldine nos decía. Luego vamos a ver cómo las personas justamente tienen distintas maneras para captar la información. Hay personas que son más visuales, necesitan verlo, hay personas que, ¿no?, kinestésicas, necesitan tocarlo, hay personas que son más auditivas, necesitan escuchar a la persona que nos lo repita. Y vamos a ver que la información se dosifica. Entonces, hay muchas veces material que anticipar o material que enviar una vez que nosotros, para respaldar, una vez que nosotros hacemos una explicación. Pero no sirve una sola, no es suficiente una sola vía. Y sobre eso, más allá de cómo estructurar el mensaje, vamos a trabajar. Francisco, te escuchamos. Bien, en mi caso me ha sucedido también dentro del ámbito del trabajo que tenemos como una etapa de capacitaciones, las cuales nosotros capacitamos al banco en materia de riesgo. ¿Qué sucede? Que esto implica un componente bien técnico, digámoslo así. Y yo siento que invierto mucho tiempo en esa parte técnica que yo creo que a la gente, que no a todos, ¿verdad? Algunos sí, ¿verdad? Pero creería yo que en su mayoría no están tan interesados en ese detalle técnico y ahí es donde me pierdo un poco en la capacitación. Yo creo que le dedico mucho a aquella parte y ahí como que ya se nos complica la estructura y ya nos apresuramos con el desarrollo de la misma y claro, porque no tú sé, estás viendo, perdón, estás viendo caras de desinterés o de desánimo y entonces internamente te preguntas qué estoy haciendo, o sea, ¿para qué seguir con más de esto? Tal cual. Bien, bueno, es interesante que sepas, y quizás en tu caso, para el tema final, va a ser muy bueno que elijas como a lo mejor uno de los temas que desarrollas, proponiéndote hacerlo atractivo, digamos, para este público, pero sí empezar a ver que hay material que tú puedes anticipar por WhatsApp o enviar por mail o cómo hacer resúmenes y síntesis previos o post para que te puedas despojar de ciertas cuestiones técnicas que sientes la obligación de transmitir para que sea serio, y convertirte en más pedagógico cuando estás en vivo para que sea más amigable lo que transmites a las personas con las que están. O sea que el desafío en tu caso es decir, bueno, ¿por dónde transmito la información técnica para que no haya duda de que sabemos de lo que hablamos, que está fundado y demás? ¿Y cómo hago la parte, digamos, entretenida o pedagógica para que las personas puedan seguirte? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo desglosar. Bien, Francisco, tú puedes, Francisco, no te desanimes. ¿Quién te manda a trabajar en un banco? Digo yo, señor. Bien, bueno, nos hacemos esta pregunta y trabajamos mucho en cómo hacer una buena presentación, y cuando decimos buena, es profesional, es concreta, las imágenes, vemos que bancos de imágenes free tenemos para usar imágenes de calidad, como las imágenes tienen que cumplir su sentido, su cometido, y de lo contrario, si no, no tienen que estar. Todo lo que no suma, resta, y ese es nuestro mantra. Cuando vamos a comunicar, tanto lo que decimos como lo que mostramos, tiene que ser armónico, tiene que estar adaptado para el público al que va dirigido, para que no nos pase de alguna manera lo que nos cuenta Francisco, o sea, esa incomodidad al hablar, de sentir que no me están prestando atención, o que los aburrí, o que es demasiado engorroso lo que digo, y bueno, ¿no? ¿Cómo empezamos a hacerlo más ágil, más liviano?
más simple. Vamos a ver que estos son los 3 pilares de una presentación. El contenido es qué elegimos decir para esa reunión, es el qué. La exposición es el cómo. ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a contar? ¿Qué información voy a volcar primero? ¿Cómo voy a hacer una dinámica de participación? ¿Cómo puedo utilizar otros recursos como audiovisuales, pizarras, digitales que la gente hoy puede participar si estamos conectados de una manera virtual? Y la parte del diseño, que es cómo lo voy a mostrar. ¿Cómo va a ser mi envase ese día para que nada reste, ¿no? Que todo sume? Estar en sintonía, no llamar demasiado la atención ahora vemos accesorios y demás. O sea, son las 3 patas de una presentación, toda vez que puede ser que a veces la presentación visual no esté como una proyección de PowerPoint, pero sí puede ser que yo ponga esa energía en un documento en PDF, que es lo que les voy a enviar después. Bueno, justo lo tengo Francisco ahí, un problema que se da mucho en los bancos es que cuando hacen una presentación, por ejemplo en PowerPoint, traspolan los gráficos directamente de Excel a PowerPoint. Y la verdad que esos gráficos suelen ser así como con mucho dato innecesario para ese momento de presentación. Entonces, bueno, también vemos ahí algunos recursos de cómo limpiar, cómo despejar toda vez que brindamos información, cómo somos más específicos, qué es lo que al público le gusta, qué hace más tangible nuestro speech. Todos queremos que nos cuenten un cuento corto, que nos emocione, nos llegue al corazón, que nos dé datos, novedad, actualidad. Entonces, muchas veces tiene que ver con cómo busco los recursos para lo que quiero vender. Cuando decimos vender ya se entiende qué queremos decir con vender. Para que finalmente quienes están con nosotros, están recibiendo la capacitación, la charla, la clase o el speech de venta verdadera, o nuestro entrevistador en una posibilidad laboral, le sea agradable escucharnos, ¿no? Ese es el desafío. Entonces, algo en lo que vamos a trabajar y mucho a través de los ejercicios, de todo el material que vamos a ver, vemos en todos los encuentros mucho material audiovisual corto, pero para ejemplificar cada cosa que de alguna manera vamos transmitiendo, ¿sí? Si es simple, mi público, mi interlocutor, mi audiencia, mis clientes retienen. Porque internamente el mecanismo que se desencadena acá adentro en nuestro cerebro es, esto es para mí, yo lo puedo entender, o mientras habla, lo puedo seguir, la puedo seguir porque sí, entiendo de qué me hablo. Y si es difícil, las personas en general lo que tienden a hacer es bloquearse, ¿no? Porque usamos terminología específica y da el segundo o tercer término que no interpretaron, dicen no, esto no es para mí. O vemos un Excel complejo, o no terminamos de interpretar un gráfico, o me dan mucha información, demasiados números para procesar en corto tiempo, y entonces ¿qué hace el cerebro? Se tilda, se bloquea y no puede seguir. Entonces a veces las personas tienen buena voluntad, pero es una cuestión ya más cognitiva que no. Entonces esto que vemos, este concepto del simple retengo, difícil olvido, tiene que ver con la fluencia cognitiva. Todo ese mecanismo que trabajamos para hacerlo de una manera liviana y de esa manera asegurarnos de que el público, las personas, las audiencias, aquellos con quienes estamos interactuando, pueden seguirnos. Entonces, finalmente, o sea, nosotros tenemos que preparar. ¿Cómo podemos sintetizar? Jugamos mucho con esto de las frases que puedo decir al principio para anticipar lo que viene, o cómo puedo decir al final como un buen recurso para sintetizar aquello de lo que hemos hablado. Entonces, por ejemplo, esto de antes de hablar en público, piensa en privado, puede ser una buena síntesis de esto que hemos venido trabajando sobre cómo analizar, cómo pensar, cómo ser claros y demás. Entonces, también va una invitación
para que vayan buscando en su cajita de herramientas, que le llamamos, en los archivos internos, para ordenarse y tener como carpetas. Yo siempre les recomiendo que cada clase que se sube a la plataforma, cada encuentro que tenemos que queda grabado, lo guarden para que después puedan ver, para que puedan repasar. Si vamos a todos los libros, en cada encuentro hay libros digitales, bajen los libros de la plataforma y los tengan como herramienta de consulta. Si tenemos videos, bajen esos videos y bueno, y del mismo modo, esos recursos que vayan a utilizar para los temas específicos que ustedes habitualmente tienen que desarrollar, empezar a buscar cuáles son las herramientas que me pueden servir, los contenidos que me pueden servir, los libros que me pueden servir, y tengan su carpetita, ¿no? Entonces, cuando digo frases, tranquilamente pueden tener como una carpeta donde vayan incorporando frases célebres, autores, libros que recomiendan, todo aquello que siempre le da un respaldo a lo que transmitimos, o le damos la posibilidad al público de que se nutre y se retroalimente de aquella información que nosotros les proveemos. Sí, Geraldine. Una pregunta, pero el tema es que yo me metí en la página, pero yo no veo ningún módulo descargable ni nada de eso. No, ¿Eso se va a abrir ahora? Hoy, claro, hoy es o sea, te debe aparecer módulo 0. Luego de este encuentro, les llega una encuesta para hacer. Una vez que llenan esa encuesta, se les habilita el mantenido, pero en este módulo, que aparece la clase introductoria como módulo 0, no hay propiamente el material, que empieza a partir del encuentro de la semana próxima, donde está en el primer módulo todo lo que es oratoria y storytelling, sino que en este primer módulo es todo lo que tiene que ver con la información propia, la metodología, los encuentros, el contenido y demás, ¿sí? Recién lo van a ver el material la semana próxima, pero es muy importante que para poder acceder a ese material llenen la encuesta. Una consulta. Sí. Disculpa. Sí. Por lo menos, pero esta semana no tenemos acceso a ningún contenido porque como estoy unos días de vacaciones, y la próxima semana ya yo empiezo, me inscribí con la intención de poder adelantar lo que pudiera, porque pensé que se podía ir viendo así. Lo hablamos con Lucía, que está en el grupo de WhatsApp, y le planteamos, está pensado, así como te cuento, pero bueno, eso no significa que no puedan habilitarte, digamos, para que accedas. Eso, okay, perfecto. En el grupo está, lo hablas con ella, ¿sí? Yo no puedo habilitar en la plataforma. Bueno, la voz siempre es todo un tema, entonces vemos con ejemplos concretos y cada uno también hace su autodiagnóstico, y para algunos es el tono con el que hablan, esto de tengo que ponerle más énfasis, volumen, personas que hablan muy despacio, la velocidad, quizás personas que hablan muy rápido, su desafío es hablar más despacio, y personas que hablan muy lento tienen que ponerle velocidad. ¿Por qué? Porque el cerebro solo retiene 150 palabras por minuto para los que hablan muy rápido, pero a la vez, si hablo muy lento, el cerebro se evade. Nosotros tenemos que proveer de una música. Si esa música de repente es como demasiado lenta, por más que nos quieran prestar atención, hay algo acá. ¿Vieron cuando se les canta a los bebés? Es todo un ritmo así. Bueno, esa cosa tranquila y lenta es para que los bebés se duerman, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros si lo aplicamos, obviamente que va a pasar eso en nuestra voz. Articulación tiene que ver con cómo abrimos la boca, hacemos ejercicios, está muy de moda el yoga facial, todo lo que tiene que ver, así como cuando entrenamos o entramos a la cancha, los que practican deporte, que hay que hacer una entrada en calor, pasa lo mismo con toda la parte muscular facial, y sobre todo para personas que no tienen el hábito, por ahí quienes cantan o ¿sí? tienen ese tipo de actividades, están más vinculados.
Pero bueno, hay todo un tema para que se entienda bien las palabras que pronunciamos. También hay ejercicios de articulación y respiración. ¿Algún yogui en la sala? ¿Alguien que practique técnicas de respiración, de meditación, que esté vinculado con todo esto? Porque bueno, ahí vamos a ver aplicaciones que nos ayudan a respirar y a tranquilizar la mente. Tapping, ¿conocen tapping? Todas técnicas, hay técnicas orientales que sirven y mucho, que son puntos claves para descargar y lo podemos hacer rápidamente. Algunos tipos de respiración para equilibrar ambos hemisferios, como Nadi Shodhana, por eso preguntaba si había algún yogi o alguien que nos pudiera aportar también alguna otra técnica. Pero todo esto se enmarca en el concepto del mindfulness, que hoy también está muy en boga en las empresas, y que cada vez se cuida más el bienestar de quienes conforman la institución, la organización, y por lo tanto sirve y mucho. Entonces también, respaldado por científicos, vamos a ver cómo una respiración de calidad nos puede cambiar completamente la performance, ¿no? La manera de rendir, de disfrutar y de obtener mejores resultados, simplemente con una buena respiración. Así que aquí están todos los elementos que vamos a trabajar también con la voz, el tipo de respiración, y estos son nuestros ejes, digamos, básicos para tener en cuenta cómo nos perciben, para sintetizarlo. Las palabras que utilizamos, la variedad de vocabulario, cómo lo adaptamos a los distintos públicos, de qué contenido, la calidad de nuestro contenido, toda vez que tenemos un speech. Luego está el 38%, que es todo lo vocal, que es como veíamos recién, esa conjunción de tono, volumen, velocidad, articulación, que hace que mi dinamismo a la hora de hablar capte el interés o todo lo contrario. Y la parte visual, que es la que se lleva la mayor de las atenciones, sobre todo cuando generamos esta primera impresión, cuando vamos a conversar con alguien por primera vez, cuando nos vamos a presentar, cuando nos contactamos telefónicamente, por ejemplo, y la única información que está en nuestra voz, donde tenemos que poner más énfasis, pero en general, y vuelvo a insistir en que hoy nos googlean, por eso es importante también toda esa info previa que van a tener nuestra. ¿Qué pasa con lo gestual? ¿Qué transmite mi cara? Soy de esas personas que por nerviosismo, por timidez, me enmascaro en una cara indiferente, que no transmite emociones, y por lo tanto la gente no sabe si estoy interesado o no, si estoy entusiasmada o no. ¿Qué pasa con mi corporalidad? ¿Cómo la manejo? ¿Sí? Dura, recia o flexible, cómo transmito, ¿no? Cómo genero interés a través de mis posturas. La mirada, que es clave, tanto en lo presencial como en lo virtual. Vamos a ver después cómo nos familiarizamos con las cámaras de los dispositivos, para que verdaderamente quienes están del otro lado sientan que les estamos hablando, ¿no? Entonces nosotros acá vemos que no es lo mismo si yo hablo mirando la cámara que si yo hablara todo el tiempo mirándolos a ustedes. Cuando ustedes me hablan, obviamente que los miro para poder interactuar, pero cuando yo estoy transmitiendo, así como hacen los presentadores de noticias en la TV, están todos estos trucos profesionales para que se sienta esa mirada de manera directa. Y la vestimenta, desde esta perspectiva vamos a ver oradores, esto, ¿no? Evitar los ruidos visuales. ¿Cuál es el gran pecado acá? ¿Qué les parece? ¿Cuál será el ruido? ¿Qué nos vamos a quedar viendo todo el tiempo si este señor empieza a hablar? Señor, cámbiese la corbata, que no podemos mirar otra cosa. ¿Se dan cuenta cómo esto de los detalles y demás? Obviamente, y acá, bueno, más allá de la que tenemos a Geraldine, que nos va a tirar todos los tips de cómo tener una belleza de manos espléndida. Incluso arreglo personas que van a cosas de televisión y cuando van a hacer demostraciones tienen que ponerse solo nude, porque sí. les mandan a quitar todo eso, sin contar las azafatas de copa que tienen una paleta de colores que pueden utilizar solo los colores de la paleta, no pueden salirse de allí. Qué maravilla que nos lo estés contando,
porque yo voy por la vida y mucha gente me dicen que soy sumamente aburrida con el tema de las manos, pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con los roles de representación. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, todo esto que tiene que ver con que es hermoso, bonito, llamativo, en un ámbito social, está súper bien porque es mi manera de expresarme, ¿no? Me visto y combino y demás. Ahora, si yo, esta persona, ahora le viéramos la cara y comenzara a hablar y a explicarnos algún tema, evidentemente cada vez que aparezca, ¿no? Su mano, sus accesorios y demás, no podríamos hacer otra cosa que querer ver cada detalle, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con los ruidos visuales, hacemos el ABC de lo que sí, de lo que no, porque como decíamos unos minutos atrás, lo que no suma, resta. Y a veces tenemos que reeducar nuestras costumbres en pos de ser más efectivos a la hora de comunicar. Bueno, dicho esto, ¿no? Que en resumen, ¿en qué nos vamos a centrar para que cada uno, a la hora de hacer su autodiagnóstico, tenga presente desde el encuentro cero? La calidad, lo conciso y lo estructurado de nuestro mensaje que vamos a transmitir adaptado a los públicos, cómo hago el uso y administración de los tiempos, mi presentación personal, que suele ser a veces un punto débil. Las personas a la hora de presentarse no terminan de sintetizarse o de escribirse de la manera más ajustada y correcta, entonces divagan o titubean y finalmente no dicen qué estoy haciendo hoy. Por eso, estar correcto en un perfil de LinkedIn es un excelente ejercicio porque la plataforma me lleva a describirme, sintetizarme, mostrarme, expresarme, dando la información, digamos, de cuál es mi expertise. ¿Sí? Y la presentación visual. Entonces, cuando vemos cómo plantear la información en una presentación, como por ejemplo como lo que vemos ahora, donde me sirve de respaldo para desarrollar un tema, hay ciertas pautas que hay que cumplir para que, como pasaba recién con la corbata, no haga ruido. Y hay presentaciones que tienen información calificada e interesante, pero hacen tanto ruido, están tan sobrecargadas de información y tan desarmónicas que nos impiden prestarle atención al orador. Todo el tema de la voz, con lo que lo hemos visto recién, toda nuestra parte gestual, que hay personas que recién a partir de este proceso del diplomado tienen el coraje de empezar a verse y analizarse y empezar a ajustar determinados gestos o ser más expresivos. Todo lo que tiene que ver con lo que transmite mi cuerpo, el lenguaje corporal, incluimos el tema de las manos, porque las manos tienen que estar presentes mientras nosotros hablamos. Y la vestimenta, que decimos es en base, que tiene que estar acorde a la situación o a mi rol de representación. Siempre con ese fin, de que lo que visto, hay un autor que dice, lo que vistes, de vestir, habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Y nuestro objetivo siempre es que lo que tenemos para decir, el poder de la palabra, nuestro mensaje, sea más poderoso que todo lo que pueda haber en el contexto. Así que bueno, de esta manera sintetizamos todo este proceso, hemos dejado las preguntas disparadoras, los temas que vamos a abordar, cómo lo vamos a abordar, nuestra metodología de trabajo, y este es el momento de escucharlos para saber si hay algo, digamos, que alguna duda que les haya quedado, algún tema en particular, alguna inquietud que tengan, o bueno, o si está todo claro, digamos. Sí, María Claudia, te escuchamos. Tengo una duda, te escuché hablar 2 veces de un grupo en WhatsApp, que nos estamos hablando por WhatsApp. ¿Es un grupo donde estamos todos? Hoy empezaron a conformar, en la medida que iban recibiendo la información, el grupo, así que ahí ya a Hernán le vamos a encomendar la tarea de chequear si está así. Ah, perfecto, mil gracias. Bien. No, por favor.
Bueno, esta es entonces un poco la idea, el espíritu, si teníamos preguntas, y obviamente siempre el muchas gracias que no puede faltar. Yo voy a dejar de compartir la pantalla, decirles que durante todo el proceso del diplomado estamos en permanente contacto. Una vez que lo hemos finalizado, todos tienen acceso a una sesión individual, personal, donde ustedes definen la fecha, porque muchas veces les pasa que tienen una situación puntual laboral, hay quienes tienen que hacer una presentación de maestría, un proyecto, una reunión de directorio que se les va la vida en eso y tienen que armar la presentación y demás. Entonces, bueno, una vez que finalizamos todo el proceso, a partir de ahí lo coordinamos de manera privada, ya no hace falta hacerlo de manera grupal, donde nos adaptamos a la agenda de ambos en cuanto a día y horario, y ahí mantenemos esa sesión para trabajar de manera focalizada a ese aspecto que les interesa. ¿Sí? Bueno, gente, qué decirles, muchísimas gracias, ha sido un placer, quedamos a disposición, cualquier duda que tengan, por supuesto, hay todo un equipo de trabajo que está allí disponible para canalizar todo tipo de dudas, y como les decía, bueno, ahí ya vieron que van a estar todos incluidos, nos comunicamos a partir del grupo de WhatsApp, también me pueden hablar por privado, por WhatsApp, por las redes, no hay problema, yo les respondo, y la idea es que esto sea algo constructivo, muy agradecida, y en nombre de la empresa también, que hayan confiado en esto, y bueno, no sé, Hernán, si tienes algo para agregar. Bueno, muchas gracias Marisol, acá estuve escuchando toda la charla y atento a las preguntas. Con respecto, creo que la mayoría ya está en el grupo de WhatsApp, solo faltaba Francisco y María Claudia, que bueno, fueron los últimos ahí en ingresar. Ya mañana mismo Lucía les va a estar dando acceso al grupo de WhatsApp. Justo ellos se inscribieron cuando ya había finalizado el horario de trabajo de Lucía, pero bueno, no se preocupen que ya mañana mismo van a tener acceso al grupo. Y bueno, informarles también que aquellos que no lo han hecho vayan ingresando a la plataforma, completen el perfil, es importante que tengan el perfil actualizado, la imagen y demás, y van a encontrar también la grabación de esta clase para que la puedan ver. Y con respecto a los contenidos, recuerden que se habilitan siempre luego de la primera clase, es decir, el próximo jueves. Recuerda que tienen el primer encuentro, ya formal con todos los contenidos que pudo explicar un poco Marisol hoy, y van a encontrar los contenidos en la plataforma, así que no se preocupen que vamos pasito a pasito habilitando el contenido para que lo tengan disponible. Bueno, muchas gracias Hernán, muchas gracias para todos, que tengan un lindo descanso, nos encontramos el jueves próximo y a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias Marisol, gracias a todos, buenas noches.